Bueno, buenas tardes de nuevo. Mi nombre es Adrián Acuado de Trader College. Gracias por estar en la sesión nuevamente. Gracias a FX Street por esta nueva oportunidad de hablar con gente que esté dentro del mercado, que esté interesada en nuevas cosas, nuevos conocimientos que se pueden adquirir día a día. Como ustedes saben, nuestra actividad consiste en brindar capacitación a nuevos operadores de mercado y nos gusta cada tanto, generalmente una vez por mes, exponer algunos de estos temas en forma particular para aquellas personas que se están iniciando o tal vez quieren perfeccionar algún sistema de trading, algún método o algo que podamos colaborar. Como habrán visto en el título de la sesión, hoy vamos a hablar de Pivot Point. Es una técnica de trading que se puede utilizar por sí misma, es decir, sin utilizar otro tipo de herramientas. De hecho, hay mucha gente que la utiliza para fijar su plan de trading diario, o también, utilizando o filtrando esta herramienta, lo cual también es aconsejable con algún otro tipo de herramienta técnica o indicador, o también con algún informe, es decir, de análisis fundamental, ver o filtrar el pivot point en función de lo que pueda hacer o no ese informe macroeconómico. Vamos a ver si podemos ir con los gráficos. Ustedes me dirán, vamos a volver nuevamente a la pantalla a ver si se ven bien. ¿En qué consiste el pivot point en primer término? Es una fórmula, inclusive hay páginas web que tienen hasta una calculadora de pivot point. Nosotros vamos a hacerlo en forma manual, por lo menos para que quede clara cuál es la fórmula y cómo se puede aplicar. Vamos a, en primer lugar, enumerar en qué temporalidades es conveniente utilizarlo. Generalmente se utiliza de un día para otro, es decir, tomando la vela diaria, la vela del día, respecto a la vela del día siguiente. Si ustedes ven abajo en la pantalla del MetaTrader, van a ver que hay una serie de números que están los máximos, el mínimo y el close o cierre de cada vela. En el caso del día de hoy, por ejemplo, en el euro dólar, que es el gráfico que estamos viendo, tenemos un máximo en 1.3035, que lo acaba de tocar. Tenemos un mínimo en 1.2800 y tenemos un close hasta el momento, es decir, el precio de cierre, el precio actual, en 1.3025. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar esas tres cifras sin poner el entero adelante, es decir, podemos sumar 30.35 más 2.800, que sería el 28 del euro, más 30.25, eso nos va a dar, en este momento, de acuerdo al precio actual, 88.60, 8.860, y esto lo dividimos entre 3, y nos da un número, una cifra que nos va a dar, en este caso, 29.53, por supuesto trasladado al precio del euro dólar, se va a convertir en 1.2953. De acuerdo a la teoría del pivot point, en la vela siguiente, en la vela diaria siguiente, que todavía le queda mucho por abrir, estamos al mediodía recién, así que todavía tenemos bastante por delante, el precio debería pasar por ese valor, es decir, por 1.2953. Por eso, esto hay que hacerlo, va a depender, por supuesto, del gráfico que cada uno maneje. Esto tiene que ver con los diferentes brokers, con las diferentes temporalidades que se manejan en los brokers y en los gráficos. Hay varias versiones del mismo gráfico, por ejemplo, este que estamos viendo, MetaTrader, cada broker adquiere una versión y por supuesto tiene un horario de apertura y una hora de cierre particular de acuerdo a donde esté basado el broker. Pero si tomamos la vela diaria, es decir, supongamos que dentro de 4 horas, o ahora mismo, para poner un ejemplo más claro, cerrara la vela diaria, tendríamos que el pivot point para mañana, o sea, para la vela siguiente diaria, es 1.2953. Insisto, la teoría nos dice que el precio debería buscar ese valor en algún momento de la sesión. Esto no significa que la vela abra y el precio caiga automáticamente, sino que, puede inclusive dirigirse en dirección alcista, aún más, pero que en algún momento de la vela va a tocar
ese pivot point. Entonces, ¿cuál es la operatoria respecto al pivot point? Consiste en ingresar al mercado desde el precio de apertura de esa vela en dirección al pivot point. Vale decir, vamos a fijarlo acá con una línea horizontal en 29.50 aproximadamente, 29.53. Quiere decir que si la vela diaria abriera ahora, deberíamos ingresar en 1.30.17, que es el precio actual, buscando 1.29.53. Por supuesto que no buscamos o no tomamos exactamente el precio del pivot point, porque hay comisiones, hay spreads, hay gastos distintos dentro de las plataformas que no permiten a veces que llegue justo a ese precio. Si puede llegar en los gráficos y puede que no llegue en la plataforma, pero sí se pueden obtener gran cantidad de puntos. Ahora esto, ¿dónde es aplicable o cuándo es aplicable? Se puede aplicar cuando hay una amplitud de precios importante, es decir, si la vela tuvo 25 puntos entre máximo y mínimo, realmente no vale la pena hacerlo, porque pivot point va a estar demasiado cerca del precio de apertura de mercado y por 5 o 6 puntos realmente no conviene colocar una posición. Es mucho más para perder que para ganar en ese caso. Pero como no es habitual que haya 25 o 30 puntos, salvo algún día festivo, algún día que por algún motivo no hay mercado, yo creo que es más que significativa, es una forma de ingresar al mercado que, insisto con lo anterior, hay mucha gente que lo utiliza como su plan de trading diario sin utilizar otro tipo de filtros, a lo cual realmente no adherimos del todo, pero por supuesto es respetable. Decíamos que esto se puede utilizar, vamos a ver si hay alguna pregunta antes. A ver. Bueno, no hay más preguntas por ahora, así que vamos a seguir. Decía que respecto a las temporalidades que se pueden utilizar, es conveniente no utilizar las más pequeñas, es decir, no tomar esto en gráfico de 5 minutos, si bien puede cumplirse, pero son velas mucho menores y hay que calcular el pivot point cada 5 o 10 minutos. En realidad se toma desde el gráfico semanal, es decir, un gráfico que todavía sigue siendo de corto plazo, un gráfico de corto o mediano plazo, hasta un gráfico de 4 horas, que también es un gráfico que, ustedes nos habrán escuchado hablar tanto en los cursos como en nuestros comentarios diarios, es realmente el más noble y el que marca de alguna forma la tendencia que puede seguir el precio en las próximas horas, teniendo en cuenta las próximas 3 o 4 velas hacia adelante. Entonces, si tomamos el gráfico semanal, esto ya lo cumplió largamente, vamos a tomar el gráfico de la semana pasada, que tuvo un máximo en 33.29, tuvo un mínimo en 27.45, tuvo un cierre en 27.49, en el mínimo del periodo. Esto en gráfico semanal nos da que el pivot point se encontraba en 1.29.41. Fíjense que hoy justamente, en el ahí no llego a marcarlo por el mouse, pero en 29.46. Pero fíjense que hoy justamente fue cuando tocó el pivot point semanal. Ahora vamos a ver qué sucede si esto lo trasladamos al día de ayer. Ayer tuvimos un máximo, vamos a tomar nuevamente la vela del día de ayer lunes, en 28.97, un mínimo en 27.05 y un cierre en 28.12. Y esto nos da que en 28.04 tuvimos el pivot point. No por casualidad, el mínimo del día fue 1.28 justamente, así que apenas alcanzó a tocar el pivot point e inmediatamente se dirigió al alza. Con lo cual, tal vez no convenía en ese caso ingresar, vamos a tomarlo, claro, ahí no convenía tomar el pivot point. ¿Por qué? Porque el pivot lo teníamos en 1.28 y el cierre de la vela anterior fue en 28.12, es decir, teníamos 10-12 puntos prácticamente en dirección bajista para tomar ese pivot point y en forma neta se podrían haber conseguido 3 o 4 puntos, realmente no valía la pena tomarlo. Pero cuando hay una diferencia mayor a 25 o 30 puntos, ahí sí es una buena operación para colocar, dado que por lo menos unos 15 o 20 puntos uno puede extraer del mercado cuando hay una distancia de esa característica. Esto es aplicable, por supuesto, en todos los pares de divisas, esto es aplicable en cualquier tipo de cotización, y tal vez, vamos a verlo para poner un ejemplo más, esto de acuerdo a lo que está pasando ahora, ¿no? En gráfico de 4 horas, todavía
creo que no se ha cumplido el de la vela anterior. Es decir, si tomamos la vela anterior, tuvimos un máximo en 29.97, un mínimo en 28.39 y un cierre de la vela anterior en 29.67. Esto dividido, 3 nos da 29.34, que es el precio que teóricamente debería ir a buscar la vela de 4 horas en la que estamos. En realidad no parece demasiado fácil que esto suceda, es decir, que caiga ahora casi unos 80 puntos, pero bueno, por supuesto la posibilidad existe. Así que bueno, esa es la explicación de la fórmula básica del pivot point. Por supuesto tiene otras cuestiones que vamos a analizar ahora, pero quisiera saber si tienen alguna pregunta. Jabop nos pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula exacta? Bueno, es el máximo del periodo más el mínimo del periodo más el cierre del periodo dividido 3. Esa es la fórmula del pivot point. Si podemos entrar con los rebotes al pivot point, bueno, en realidad lo que busca el pivot point es un punto no medio, pero es una fórmula, o sea, no es su rebote. Lo que se convierte, digamos, como un imán hacia el precio, es decir, el precio actual. Si tenemos el pivot, por ejemplo, en esta vela que estamos transitando ahora en 4 horas, si tenemos el pivot en 29.34, como dijimos, deberíamos ingresar al mercado hacia abajo, es decir, de 30.16 que está ahora a 29.34. Por supuesto que tal vez, bueno, no nos quedemos los 80 puntos que faltan, los 90 puntos que faltan, pero bueno, tal vez 25 o 30 puntos de ahí se pueden sacar. O sea, no es su rebote, sino que uno debe ingresar al mercado en esa dirección. ¿Por qué digo que es conveniente filtrarlo con otros tipos de herramientas? Bueno, porque ahora la verdad es que el mercado está totalmente alcista y no parece demasiado adecuado ingresar hacia 29.34. Tal vez si uno, bueno, analizando un poco más el mercado, hasta conveniente entrar en dirección alcista. Pero la teoría nos dice eso. Como toda teoría, por supuesto, no es infalible. Ninguna estrategia es 100% infalible. Esto es lo que quisiera repetirlo y marcarlo varias veces para aquellos que tienen las fórmulas mágicas que dicen ganar tanto dinero todos los días, y la verdad es que todavía no conozco a nadie que tenga una estrategia 100% infalible. Vamos a ver qué otro tipo de uso se le puede dar al pivot point, que me parece que esto es bastante significativo. El pivot es bastante conocido, pero creo que no hay muchas, o no se habla demasiado de otro tipo de usos que se le puede dar. Vamos antes a ver si hay alguna pregunta. Me traté de traer la herramienta de pivot point, no sé, honestamente no sé si la trae, la debe traer, pero no la usamos. Somos más artesanos en algunas cuestiones. ¿Para qué sirve el pivot point, Memo? Actúa como un imán del precio, es decir, si uno tiene el pivot por debajo del precio de apertura de la vela diaria o de 4 horas, debe ingresar o debería ingresar en dirección a ese pivot point. Si lo tiene por encima, debería ingresar al alza en búsqueda de ese pivot point. Si se aplica a todas las paridades, sí. Si respeta todas las paridades, también. Y bueno, hay una opinión del señor Ángelo que respetamos, ahí no nos queremos meter demasiado en el tema de la operatoria de este momento. Test, si trabajamos sobre el cálculo diariamente, ¿en qué sesión sería conveniente utilizarlo? Bueno, cuando abre la vela, no sé en qué momento del día le abre su vela diaria, tal vez lo haga a la mañana, a la tarde o a la noche, pero sí, bueno, generalmente las velas diarias se inician, ¿no?, con horario de Nueva York o con horario de GMT, algunos con horario local de Moscú, bueno, de acuerdo a donde esté el broker, pero generalmente está es en la tarde americana, tarde-noche americana. Vamos a ver cuál es el otro uso que se le puede dar al pivot point, que si bien se pueden extender hasta 4 o 5 puntos de soporte y de resistencia desde el precio del pivot, sí se puede tomar, vamos a tomar por lo menos en esta sesión, los dos primeros puntos que con una fórmula, esto si lo quieren anotar lo pueden hacer, para fijar 2 puntos de soporte y 2 puntos de resistencia. Vamos a tomar con el ejemplo que estamos ahora,
1.2934, que es el pivot de la vela de 4 horas, o vamos a tomarlo, miren, vamos a hacerlo un poco más fácil, ampliar el gráfico diario y vamos a ver, de acuerdo al pivot point, que vamos a tomar el cálculo nuevamente, tuvimos un máximo en 28.97, un mínimo en 27.05 y un cierre en 28.12, y dijimos que el pivot nos da en 28.04. Muy bien, vamos a fijar el punto 28.04 en la gráfica, 28.2, bueno, 2 puntitos por debajo, para fijar cuál era el pivot point. Entonces, vamos a tomar y vamos a ver cómo podemos extraer también 2 puntos de soporte y 2 puntos de resistencia desde la fórmula del pivot point. Si nosotros tomamos el máximo, que fue 28.97, y, si tomamos el pivot point, que fue 28.04, y lo multiplicamos por 2, y le restamos a ese valor el máximo, 28.97, vamos a tener que nuestro primer soporte lo podemos fijar en 27.11. Y si tomamos el pivot point, que fue 28.04, lo multiplicamos por 2 y restamos el mínimo, que fue 27.05, podemos tomar nuestro primer punto de resistencia, que fue 29.03. Entonces ahí ya podemos fijar 2 objetivos de precios para el día siguiente, por supuesto, que en este caso se componen esos 2 puntos. Así que ya tenemos un punto pivote, es decir, un posible punto de apoyo del precio en el próximo periodo, un punto de resistencia, es decir, un punto por encima del precio de ese momento, y un punto por debajo del precio de ese momento, o del precio pivot, que es 27.10. De esa manera se puede fijar ya un pequeño plan de trading, tal vez un poco incompleto, si no tomo otro tipo de herramientas. Fíjense que estuvo bastante lejos desde el mínimo del día al primer soporte, de hecho no lo ha tocado, y está casi a 100 puntos el valor de la primera resistencia. Seguramente en el medio ha habido algún otro punto de apoyo que, bueno, esta fórmula no abarca, pero que sí conviene tomarlo en consideración, por lo menos cuando el precio sube, saber que el 1.2901, de acuerdo a la fórmula de pivot, o 1.2905 sería tal vez un precio más ajustado, vamos a tener un freno en el precio por esta fórmula. Y si el precio bajaba, 1.2710 o 1.2705 también, íbamos a tener un soporte de importancia. ¿Alguna consulta? Jesús nos dice que utilizó esta forma de operar y ha sido una de las peores. En el caso personal no quiere decir que a otros no les funcione. Yo le decía, señor Jesús, y a todos los oyentes, en realidad, ninguna estrategia es infalible, ninguna forma de operar es infalible. Lo que sí le digo también es que por algo están hechas las fórmulas, y por algo se cumplen más veces que las que no se cumplen. Sucede que muchas veces, si no se cumple 3 o 4 veces seguidas, es que algo estamos aplicando mal, o que efectivamente no se cumplió 3 o 4 veces seguidas, y muchas veces uno deja de utilizar esa herramienta porque cree que no sirve. Entonces, lo que hay que hacer es dar una continuidad. Justamente, la última parte de nuestros cursos consiste en probar a través de una serie de cálculos y una serie de ejercicios que lo que uno cree que ha sucedido, es decir, que puede suceder de acuerdo a lo que visualmente estudió y a la práctica que hizo, es efectivamente eficaz. Es decir, un determinado plan de trading puede servir para trabajar en el futuro. Entonces, la mejor forma es probarlo, y probarlo muchas veces. Tal vez hasta conviene probarlo con una cuenta demo, conviene probarlo gráficamente. Esto no es una cuestión ni siquiera de análisis técnico, es una cuestión puramente matemática, donde hay que tomar una calculadora y poner el máximo mínimo de cierre de cada día. Así que no tiene otra implicancia que esa misma. Pero por supuesto respetamos lo que haya pasado con el Señor Jesús. Nos pregunta Test si esta estrategia es aplicable solo una vez en cada par.
Luego, si el precio se aleja nuevamente, puedo esperar que busque de nuevo el pivot point. Bueno, como todo precio que uno espera, yo creo que si ya tocó una vez y no se ha dado los puntos, bueno, es conveniente después buscar otro tipo de herramienta. Estos soportes, ¿cómo se pueden comparar con los de FIBO? Bueno, a veces coinciden, a veces no. El FIBO es otra cosa, otro tipo de herramienta, y también es utilizable por sí mismo. Nos dice Factors que ha operado muchas veces con el pivot point en la libra dólar y es altamente efectivo. Bueno, por lo menos tenemos una a favor. ¿Qué porcentaje se puede tener en la búsqueda del pivot point? No hay ninguna estrategia que en general supere el 70-72% de efectividad, con lo cual el pivot point no se aleja de las generales de la ley. Y nos dice la señora Soco que con un buen backtesting comprobó la eficacia de este método, sobre todo en el par dólar-yen. Bueno, justamente el dólar-yen es uno de los pares que suele cumplir con esta herramienta en las primeras horas de la sesión. Es decir, si la vela abre, estamos ahora a las 4:54 hora GMT, bueno, probablemente si la vela abre a las 0 GMT, es decir, faltan unas 8 horas, entre las 0 y las 2, 3 GMT del día siguiente, debería cumplir con el pivot point. Y nos preguntan si es aplicable a cualquier par, le digo que sí, es aplicable a cualquier par. Bueno, hay que probarlo, pero en general sí funciona con todos los pares de moneda. Así que bueno, ese es digamos, el contenido, por lo menos de lo teórico que queríamos dar en esta sesión. Por supuesto, bueno, pueden hacer unas preguntas que sean necesarias. Hay otros usos, por supuesto, de otras fórmulas que también se pueden aplicar con el pivot point, pero bueno, eso ya lo veremos en otro momento y quien quiera consultarnos en forma privada, con mucho gusto lo podemos responder. La pregunta si es más efectivo con algún par que otro, no, en realidad no. Por lo menos nosotros no hemos probado que sea más efectivo con un par que con otro. ¿Y con qué otros indicadores? Bueno, eso ya depende, fruta libra, ¿no? Con qué otros indicadores se complementa mejor el pivot point. Yo lo que puedo decirles es que el mejor indicador es el que uno cree más conveniente y más cómodo en su operatoria. Lógicamente, entre un mercado en tendencia, tal vez, bueno, indicador de momento, MACD, o RSI o CCI va a tener una efectividad mayor, pero más que indicadores yo diría que mire bien la tendencia del mercado en el gráfico diario, ¿no? Es decir, si el precio está demasiado alejado del pivot point, está a 250 puntos del pivot point, y bueno, por lo menos hay que tener un poco de precaución, ¿no? Si tomamos el gráfico diario, discúlpenme que me olvido de las cifras, ¿no? Pero si tomamos el actual, ahí bajó unos 25 puntos el euro, de 30.35 de máximo, 28.00 de mínimo y 30.03 que es el precio actual, nos da un pivot en 29.46, lo cual no está lejos de cumplir. Es decir, que mañana, en la vela de mañana, el precio debería llegar a 29.46, lo cual no es en absoluto improbable. O sea, si ustedes miren, yo solamente acá mirando en este gráfico diario, y bueno, seguramente en estas dos velas, el día 19 de enero al 20 de enero, seguramente el pivot point no se cumplió. Porque fíjense que es muy larga la vela, habría que tomar el cálculo del pivot point que debe estar por acá, en unos 31.80 más o menos, y el precio mayor, o el precio máximo fue 1.31, así que ahí realmente no cumplió el pivot. Después fíjense que en la mayoría de los días cumplió, es decir, el martes para el lunes para el viernes para el jueves, yo creo que ahí también cumplió porque tiene una sombra de vela larga, el jueves para el miércoles, es decir, si miramos toda la semana pasada, cumplió y solamente hace 2 semanas no cumplió un día, que bueno, lógicamente en toda estrategia, uno debe tratar de no estirar una pérdida que bueno, se produce a consecuencia de que no se cumple una estrategia planteada, ¿no es cierto? Si uno sabe tomar una pérdida en el momento exacto, no se encuentra con un problema posterior. ¿Cómo se calcula,
que viene siendo el M1 y M2, soporte 1, soporte 2. Ah, sí, bueno, del pivot point, el soporte y resistencia 1 y 2. Tomamos uno acá en la sesión, que es el pivot point por 2 menos el máximo, el pivot point 2 por 2 menos el mínimo. ¿Es más fuerte el semanal que el diario? Bueno, en principio sí. Por lo menos lo que nos dice el pivot point semanal es que el precio va a ir a buscar el pivot point en la próxima vela semanal, pero también hay que tener en cuenta que puede tardar 5 días en cumplir, no tiene por qué cumplirlo el lunes. Si la vela cierra el viernes, tal vez el pivot point se cumpla el jueves próximo, con lo cual si uno coloca una posición en dirección a ese pivot point, lo que hay que hacer es bajar la exposición al mercado a un riesgo proporcional a la cuenta, al capital que tiene la cuenta. Si uno tiene una cuenta pequeña, no puede ingresar con el mismo riesgo en un gráfico semanal que en un gráfico de 4 horas o de 15 minutos. Porque en un gráfico semanal podemos tener 300, 400 puntos en contra y eso no cambiaría la tendencia de esa semana. Y nos pregunta también si es más conveniente tomarlo en gráfico diario que en tiempos menores. Decíamos que se puede tomar el gráfico semanal, en cuyo caso hay que esperar tal vez un día, tal vez 2 o tal vez 5 días para salir del mercado. Gráfico diario, donde se tiene que cumplir en las próximas 24 horas, o gráfico de 4 horas, donde se tiene que cumplir en las próximas 4 horas. ¿Puede ser más efectivo en el mercado de rango que en tendencia? Bueno, eso es bueno, sí, realmente sí. Si el mercado está en rango es más fácil que se cumpla, porque si se nos escapó el precio 350 puntos, es muy probable que el otro día, ya con el mercado en tendencia, es muy probable que el otro día no se cumple el pivot point. Pero si, fíjense el yen, por ejemplo, vamos a poner el dólar yen acá en gráfico diario, y bueno, si lo miramos desde diciembre, desde el 15, 10 de diciembre prácticamente, y yo diría que todos los días se ha cumplido el pivot. Puede haber algún día acá, el 8, 9 de enero, que no se haya cumplido, pero después como está el yen japonés, que está muy, muy lateralizado, y no sale de entre 91 y 89 yens, prácticamente todos los días se cumple. Ni que hablar si esto se toma en gráfico semanal, ¿verdad? Donde si uno mira el gráfico semanal en dólar yen, verá que está ya hace unas 6, 7 semanas prácticamente lateralizado y no hubo ninguna semana en que no se haya cumplido este pivot point. ¿Por qué tantos pivot point? Bueno, sí, son distintas, tal vez alguna fórmula distinta. Nosotros utilizamos el estándar, que es digamos, es más efectivo que tratar de simplificar la cosa, no buscar fórmulas extrañas, inventos extraños. Hay determinadas cosas que son tradicionales, que es como los indicadores. Hay 7 u 8 indicadores que son los más importantes, los que todo el mundo maneja. Después hay indicadores de indicadores. Cuanto más complicamos el plan de trading, menos efectivo se hace. Hay que tratar de simplificar un poco la operatoria, no hacerla tan difícil, tan trabada en cuestiones de fórmulas y todo, porque si no, no se puede realmente operar con efectividad. Alguien comentó que operó con la libra que le resultó efectivo, pero la libra en general está en tendencia bajista. Bueno, pero el hecho de que esté en tendencia bajista, vamos a poner el gráfico de la libra. El hecho de que esté en tendencia bajista, que usted verá que en los últimos días no está tan bajista, no significa que el precio puntualmente en la vela del día siguiente pase por el pivot point. Puede que algún día no se haya cumplido y puede que sí, esto depende del par y no es por la libra esterlina. Si uno se guía por otro tipo de pares como la libra yen, por ejemplo, vamos a poner la libra yen. Fíjese que tiene una amplitud de precios muchísimo más alta, más que la libra dólar, por ejemplo. Sin embargo, los pivot points se cumplen. Sucede que en lugar de buscar 100 puntos, tal vez haya que buscar 250 o 300, pero bueno, eso ya depende de la efectividad del sistema. Por eso en todos los casos hay que probarlo. Que hable de las correlaciones, no sé de qué tipo de correlaciones me habla, pero en todo caso, si después nos quiere contactar
por Messenger o por email, con mucho gusto. No sé de qué tipo de relaciones me habla. A ver, o Irán Neburus. Bueno, después nos escribe y con mucho gusto le responde. Perfecto, bueno, vamos a la última pregunta. ¿Alguna pregunta más? Mónica nos pregunta si se utilizan los pivot points para operar, qué tipo de stop loss y qué tipo de, o qué puntos de take profit deben manejarse. Bueno, en general podríamos, esto ya hay que probarlo también en cada par de monedas. Tomemos como ejemplo el euro dólar o el dólar yen, tal vez la libra también, un poquito más, pero en general podríamos decir que si la tendencia del mercado en el día en que vamos a buscar el pivot point, por ejemplo, tenemos el pivot por debajo del precio actual y el mercado está con tendencia bajista, es mucho más fácil que supere ese pivot point y se dirija en dirección también bajista por muchos puntos, por lo menos unos 10. En realidad se puede tomar desde el precio actual al pivot point como un objetivo, y ese sería un take profit de, de la estrategia. Es decir, si tenemos 40 puntos por debajo del precio pivot, bueno, entraríamos buscando esos 40 puntos y el pivot point sería el take profit, el límite de ganancias de la operación. Si logra superarlo, bueno, ahí ya podríamos fijar el primer soporte de la fórmula que acabamos de ver como segundo límite de la operación, y también hay otros, por supuesto, hasta el 4 por lo menos tenemos para seguirlo, pues ya están demasiado lejos del pivot point diario, son para manejar a más largo plazo. En cuanto al stop loss, bueno, eso conviene ya probarlo con una cantidad de casos y bueno, ver cuál es el promedio de pérdidas que se produce cada vez que no se cumple y fijar un stop loss en función de eso, pero eso ya hay que probarlo, por supuesto, en cada par de monedas. En general lo que sí hay que hacer es tratar de ser muy uniforme en cuanto a la colocación de la operación, en cuanto al par de monedas elegido. No funcionan, obviamente, igual la libra que el dólar australiano, o el franco suizo que el euro, aunque se diga que sí, tienen una diferencia de puntos muy considerable en términos diarios, así que conviene siempre estudiar el mismo par de monedas o los mismos pares de monedas y operar sobre ellos. Después, con mucho gusto, si nos quiere consultar respecto a la relación libra con dólar canadiense, nos responderemos. Así que bueno, vamos terminando por hoy. Nuevamente, por supuesto, le agradecemos a FX Street por esta sesión. Por supuesto, y con gran agrado, es darles las gracias por estar en esta sesión a cada uno de los oyentes. Vamos a dejar escritos nuestros contactos. En primer lugar, nuestro sitio web, que es www.tcollegeweb.com. Ahí nos pueden, visitar en nuestro sitio, ver cuáles son los temarios de cursos. Nos pueden escribir también a info, no puedo escribir, acá se me va la pantalla un poco, info@tcollegeweb.com, y quien guste agregarme personalmente a su MSN, mi dirección es aacuaro@hotmail.com. Nuevamente, muchas gracias y nos esperamos seguramente el mes de marzo, ya el mes que viene. Vamos a hacer una serie de sesiones desde nuestra empresa, aquellos que estén suscritos a nuestros informes diarios que se publican en FX Street. A partir de la semana que viene vamos a estar lanzando una serie de sesiones con distintos temas que abarcan el mercado de divisas, así que también queremos invitarlos con mucho gusto, y las direcciones de contacto son las mismas, y ahí veremos, ya enviaremos las instrucciones para cada uno que quien quiera participar, con mucho gusto puede hacerlo. Nuevamente muchas gracias, muy buenas tardes y nos vemos la próxima.